Sean bendecidos. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Este que les habla su hermano Pastor Javier Figueroa. Quiero comenzar la parte hoy haciendo una oración. Les pido que me acompañen presentando el mensaje de esta mañana. Que sea el Señor dirigiéndonos. Amado Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana victoriosa, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque vencimos y llegamos aquí, mi Dios amado, a reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra, Padre amado, a cantarte, Señor amado, a adorarte, Señor. Padre, yo te presento esta palabra, mi Dios amado, de este día de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú hablándole a mis hermanos, Señor, así como nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Así como nos procesas a cada uno, Señor amado, sé tú abriéndole los oídos a cada uno de mis hermanos, a todo el que esté al alcance de esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, obrando en ellos, Padre Santo, dirigidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer lectura de la palabra. Acompáñenme, hermanos. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. Vamos para el capítulo número 20. Y cuando lo tengan me dicen amén. Juan 20. Amén. ¿Lo tenemos? Juan 20. Versículo 19. Perdón, no les dije el versículo, ¿verdad? Se me olvidó. Versículo 19. Juan 20. Versículo 19. Vamos a llevarlo hasta el 22. Vamos a hacer lectura de la palabra. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos con calma. Tempranito todavía hoy. Qué linda es la palabra del Señor. Y les tengo que admitir que el miércoles yo estaba sufriendo un poquito aquí. No sufriendo, estaba un poquito ansioso el miércoles pasado. Porque hace tiempito que el Señor me había puesto a preparar este mensaje. Y entonces el pastor trajo una palabra importantísima este miércoles acerca de la escatología general. Y los que no la han escuchado, los invito a que la busquen. Está en YouTube ya disponible. Entonces el pastor trajo una palabra muy importante acerca de la escatología general. Pero parte del mensaje principal que nos trajo el pastor es que tenemos que tener paz. Tenemos que mantenernos en paz. Y el Señor me había inquietado con ese tema de tener paz y por eso el mensaje de hoy le pusimos como título, Ten paz. Y el Señor me llevaba a esta escritura y a Lucas también, en Lucas, cuando el Señor Jesús se le aparece resucitado a los discípulos. Y el Señor, tan pronto lo estuve leyendo hace un tiempo, el Señor me inquietó porque me llamó mucho la atención que el Señor Jesús en varios instantes, y lo vamos a ver ya mismo, en varios instantes se le apareció ya resucitado al pueblo, a sus discípulos, y Él les decía, la paz sea con ustedes. Entonces, eso es como una bombillita. ¡Pum! ¿Por qué el Señor le está diciendo a sus discípulos, la paz sea con ustedes? ¿Acaso no tenían paz los discípulos? ¿Acaso hay gente que no tiene paz hoy día en las iglesias? Entonces, el Señor me llevó a estudiar esta palabra y a compartirla con ustedes, ¿verdad? En el capítulo número 20 de Juan, comienza con la resurrección del Señor Jesucristo. Y comienza al principio del capítulo, los primeros versículos, cuando María
va y se da cuenta que el cuerpo del Señor Jesús no estaba en la tumba. Y María Magdalena, a veces yo mezclo los nombres, perdón, tuve que verificar de nuevo. María Magdalena tuvo un encuentro allí, tuvo una visión, vio a los dos ángeles allí en la tumba y habló con ellos, y de repente el Señor Jesús se apareció ante ella y le dio un mensaje y le dijo: dile a los demás discípulos que me viste, que resucité. Y dice el capítulo 20, continúa, que ya se lo cuenta a los demás discípulos. Sin embargo, cuando vamos al versículo 19, ese mismo domingo, o sea, en ese día, poniéndolo en cronología de tiempo, en la mañana ya se da cuenta que el Señor ya no estaba ahí en la tumba. Tiene la visión, ve a los ángeles y tiene esa experiencia, ve al Señor Jesús resucitado. En algún punto durante el transcurso del día se encuentra con los discípulos y le dice. Pero entonces ya el versículo 19 es en el atardecer. Cuando los discípulos estaban reunidos y me llamó mucho la atención y quería discutirlo ahora en esta mañana, porque los discípulos estaban reunidos, dice la palabra, que tenían las puertas bien cerradas. Y de nuevo, vamos a leer ahorita en otro pasaje, en otra lectura bíblica, cuando también estaban reunidos, tenían las puertas bien cerradas. Y dice la palabra que tenían miedo a los judíos. Claro está, no era para menos. Se habían llevado a su maestro. Ellos estaban todavía procesando lo que había sucedido y ellos no tenían claro todavía lo que estaba sucediendo, no entendían bien. Así que quiero comenzar con este hecho de que los discípulos estaban reunidos, que nos dice el versículo 19, porque, como te mencioné, recién habían perdido, ¿verdad? Habían visto cómo asesinaron, cómo crucificaron al Señor Jesús. Pues nosotros decimos lo crucificaron, pero hoy día en la prensa saldría los asesinados, acribillados, ¿verdad? Perdieron al Señor, al maestro de ellos, a su maestro. Ellos estaban en un proceso donde ellos estaban tratando de asimilar esa noticia y entender qué era lo próximo, cómo era que iban a continuar. Sin embargo, la palabra dice que ellos estaban reunidos y quería tocar ese tema porque además del proceso difícil que ellos estaban pasando, o no importa el proceso difícil que ellos estaban pasando, ellos se estaban reuniendo, se estaban manteniendo reunidos. Había cierta unidad. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, vemos muchos relatos como lo que llamamos la primera iglesia, los discípulos se mantenían reuniéndose a pesar de la persecución. Se mantenían unidos, se reunían, estudiaban la palabra, compartían unos con otros. Y eso es importante porque hoy día no es diferente la necesidad de reunirnos como hermanos, como pueblo, como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mantenernos reuniéndonos y la palabra nos exhorta a que nos congreguemos, ¿verdad que sí? Y tenemos un ejemplo ahí desde el principio. Ya los discípulos estaban pasando por un proceso difícil. Ellos no estaban entendiendo todavía lo que estaba pasando. El Señor estuvo con ellos por 3 años y pico, hablándoles y tratando de enseñarles desde el principio qué era lo que iba a pasar. Tratando de enseñarles que él iba a ser crucificado y que tenía que resucitar, pero ellos no lo entendían. Y en ese momento ellos todavía no lo entendían. Entonces, el Señor le dijo en varias ocasiones, antes de ser crucificado, lo que iba a pasar, pero ellos no lo habían entendido. Y acompáñame a Mateo 18, versículo 20, porque así como el Señor le dijo que iba a ser crucificado, que iba a tener que resucitar, ellos todavía no lo habían entendido. En Mateo 18, versículo 20, el Señor Jesús dijo: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amén. Y fíjate que el Señor le dijo eso antes de haber sido obviamente crucificado, antes de resucitar.
Y entonces en Juan 19 vemos cuando ya el Señor había sido crucificado y resucitó, se cumple esa palabra. Ellos estaban reunidos como discípulos de Él. Ellos estaban ahí reunidos y ahí estaba Él presente en medio de ellos. Y se les hizo visible. Y yo te hago la pregunta y te traigo esta palabra, Mateo 18:20, porque ¿cuántos habemos aquí? Unos cuantos, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Él está aquí, yo no sé si ustedes lo creen. Amén. Pero la palabra me enseña, y te lo estoy trayendo nada más con el ejemplo de Juan 19, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Entonces en el versículo 19 me llamó mucho la atención porque decía que estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 20 también, y lo vamos a ver en Lucas, que ellos se reunían y cerraban las puertas porque tenían miedo de los líderes judíos. Dice, estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Y eso es uno de esos detallitos que la palabra incluye, que son importantes para llevar el mensaje. No es lo mismo no hubiese sido lo mismo la palabra que dijera estaban reunidos y el Señor se apareció resucitado, a que te dice estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo. Ellos tenían miedo. Estaba comenzando la persecución. La persecución empezó con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Luego ellos estaban con miedo a ese mismo pueblo judío, esos mismos líderes judíos que querían eliminar al Señor Jesús porque no entendían su mensaje y no estaban de acuerdo con su mensaje. ¿Qué podían pensar ellos? Somos los próximos. Ellos tenían miedo. Entonces la palabra de Dios es tan exacta y tan perfecta que te incluye ese detalle para recordártelo, para enfatizarte, ¿verdad? Que ellos estaban en esa situación, estaban reunidos porque tenían miedo, pero lo importante es que la puerta estaba bien cerrada. ¿Y por qué eso es importante? Porque se le apareció el Señor Jesús resucitado. ¿Y cómo el Señor Jesús resucitado entró si la puerta estaba cerrada? Eso suena sencillo, pero es un detalle para resaltar lo sobrenatural de este relato y de esta experiencia. Amén. Y no solo eso, sino que para ellos que estaban allí reunidos con miedo, con dudas, que no sabían lo que estaba pasando, sabiendo ellos que la puerta estaba cerrada, porque la cerraron con miedo, y si tú estás en una situación donde tú cierras tu puerta con miedo, tú estás pendiente para ver si oyes un ruido en la puerta. ¿Verdad que sí? Tú estás pendiente que no me abran la puerta. ¿Llegará esa gente o no llegará? Y de repente estaba en medio de ellos Jesús. Con gran propósito fue eso. Porque ellos tenían que entender lo que iba a comenzar a pasar, lo que estaba pasando. Ellos tenían que entender que el Señor había en verdad resucitado, pero ellos todavía no lo comprendían. Entonces, parte de las consecuencias de ellos no entender lo que estaba pasando también influye en el miedo que ellos tenían. O sea, ellos tenían miedo en parte por lo que vieron, pero en parte también es porque no estaban entendiendo lo que estaba pasando. No entendían lo que había pasado. Y yo te digo esta mañana, vamos a ponerlo en los pies de ellos, ¿verdad? Vamos a ponerlo en sus zapatos, mejor dicho, como se dice el refrán. Vamos a ponerlo en sus zapatos. Ellos estaban pasándola bien difícil porque el pueblo y todos los judíos pensaban que el Mesías, que decía la palabra, venía a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. En resumen, ¿verdad? En pocas palabras, ellos esperaban un Mesías que venía a liberarlos del Imperio Romano, que venía a gobernar en la tierra en ese tiempo, en ese momento. Ellos no estaban entendiendo la verdadera función de nuestro Señor Jesucristo. Ellos todavía no comprendían que el Señor no vino a liberarlos de la opresión de Roma. El Señor vino a liberarnos de la opresión del pecado.
Vino a liberarnos del castigo del pecado, de la muerte eterna y a ofrecernos vida eterna. Ellos no comprendían eso. Entonces, habiendo estado todo el tiempo que habían podido transcurrir con el Señor, escuchar sus enseñanzas, todavía en ellos había esa esperanza, por así decirlo, de que él iba a ser el Mesías, que los iba a liberar de la opresión de Roma, y no era eso. Y de repente ya él no estaba, no lo veían, no sabían. Pues claro que iba a haber miedo en ellos, iba a haber terror, porque ¿y ahora qué hacemos? Acompáñame a Lucas, vamos a leer el relato en Lucas. Vamos a Lucas 24. Porque en Lucas 24, y lo traigo porque quiero continuar con la parte del miedo que tenían los discípulos en aquel tiempo. Lucas 24, versículo 35. Vamos a leer del 35 al 40. Dice: luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Nuevamente el Señor se aparece resucitado ante sus discípulos y le dice: la paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Versículo 38, dice el Señor Jesús: ¿por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas tienen cuerpo, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies. Los discípulos tenían miedo, y como te dije ahorita, ese miedo viene porque ellos tenían dudas. Había dudas, no sabía lo que estaba pasando y tenían duda también en su corazón. Y yo no vengo a hablarte solamente de los discípulos en esta mañana, de cómo ellos tenían miedo y tenían dudas. Porque es que la realidad es que hoy día en las iglesias hay gente que tiene dudas. Es una realidad. Hay gente que no cree. Y pueden venir todos los domingos y pueden asistir a todas las actividades de la iglesia, pero en su corazón hay dudas. Entonces yo vengo a decirte, como le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, que tengas paz. Tienes que tener paz, pero para tener paz tienes que creer. Tienes que salir de la duda. Por eso es que hay gente dentro de las iglesias que no tienen paz. Porque hay duda en sus corazones. Porque hay incredulidad. Y te pregunto, ¿debe un creyente tener paz en todo momento? ¿Sí o no? ¿Debe un creyente tener paz en todo momento en su vida? Se supone que sí. Se supone que sí. Porque si Cristo habita en mí, si el Espíritu Santo de Dios me acompaña y me guía en todo momento, yo debo mantenerme en paz. Que van a venir momentos, situaciones, problemas que me van a tambalear, que mi paz puedo perderla por un momento. Sí, eso pasa. Eso pasa. Pero de nuevo yo vengo a decirte que tenemos que mantenernos en paz en todo momento, y esa paz nos la da solamente nuestro Señor Jesucristo. Cuando vienen esos momentos, esas dificultades, tenemos que agarrarnos de Él. Como decía la canción ahorita, qué lindos son los brazos de papá, ¿verdad? Amén. Cuando vienen esos momentos que te quieren robar la paz, ¿qué tengo que hacer? Tengo que correr a mi Padre y agarrarme de Él. Amén. Tengo que hacer como hacen los niños. Cuando un niño se enfrenta a una situación de miedo, de dificultad,
¿qué es lo que normalmente hace un niño? Hay, corren a los brazos de papá, ¿verdad? Cuando me acuerdo el otro día a mi sobrinita que le tiene miedo a los perros y cuando vio al perrito, ¿qué hizo? Se agarró, no me acuerdo si era la mamá o el papá, se agarró y se agarraba. Eso es lo que hacen los niños. Y la palabra también dice que tenemos que ser como un niño, ¿verdad? Para llegar al reino de los cielos. Así que van a venir situaciones de dificultad, van a venir situaciones que te quieren robar la paz. Pero yo he venido esta mañana a decirte y a recordarte que no importa la situación que enfrentemos, tenemos que procurar mantenernos en esa paz. Porque el Señor nos llamó a ser como Él, a hacer luz en las tinieblas, a reflejar la luz que el Señor nos da. El Señor es luz en medio de toda la tiniebla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el reflejo del Señor como hijos de Él si no tenemos paz? ¿Cómo nosotros vamos a hacer luz en medio de las tinieblas si no hay paz en mi corazón? ¿Cómo voy a poder yo llevar una palabra a un hermano si en mi propio corazón hay incredulidad, hay duda o no hay paz? Acompáñame a Colosenses 1, versículo 20. Colosenses 1, versículo 20. Dice la palabra, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. El Señor Jesús nos devolvió la paz con nuestro Padre, con nuestro Dios Creador. Y si yo estoy en paz con mi Dios, con mi Padre, no se supone que nada de lo que ocurra en esta tierra me la quite. Juan 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan, ¿qué? Tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. El propio Señor Jesús lo decía desde antes de, obviamente, desde antes de ser crucificado, se lo enseñaba a sus discípulos. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir tristezas, pero tenemos que animarnos, tenemos que mantenernos en paz. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido. Y si el Señor venció y restauró la paz entre el hombre y Dios Todopoderoso, ¿por qué yo voy a perder mi paz si lo tengo a Él? En Juan 14, 27, Juan 14, 27, el Señor dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén. Como te decía, hay gente en las iglesias que no tienen paz. Hay gente en las iglesias que tienen miedo. Hay gente en las iglesias que no creen. Porque muchas veces esa falta de paz y ese miedo viene por incredulidad. Y lo vamos a ver, lo vamos a estudiar ahora en la palabra. Pero quiero primero vamos a definir primero qué es miedo. La palabra miedo, según el diccionario, significa, un diccionario de español, la Real Academia Española, dice angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué daño puede ser mayor o tan grande que el amor de Dios no pueda sanarte? Que el amor de Dios no pueda superar. No sé si me estás entendiendo. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa que podamos ver en esta tierra. Vamos a pasar situaciones difíciles, pero su amor es superior. Entonces la definición de miedo dice que es un daño real, ciertamente
Hay cosas que pueden ocurrir, pero dice que es imaginario. Y ahí me quiero detener un momento porque, como te decía, aún en las iglesias y fuera de la iglesia hay gente que tiene miedo, hay gente que vive en ansiedad, con temor, pero ese miedo es por un daño real o imaginario. ¿Qué pasa y qué lleva a la persona a tener un miedo por un daño que es imaginario? ¿Cómo un creyente puede llegar a ese punto? ¿Cómo un creyente puede vivir en miedo por un daño imaginario? La palabra me enseña que mientras mis pensamientos y mi corazón está alineado a los pensamientos y al corazón y la voluntad del Señor, yo no tengo por qué tener miedo, no voy a tener miedo. Pero si mis pensamientos y mi corazón están, el Señor está aquí, mis pensamientos y mi corazón están allá, te va a entrar el miedo. Tú mismo vas a crear el espacio para que esos pensamientos te lleven a tener miedo por ese daño imaginario. Fíjate que otra definición de la palabra miedo según el diccionario es un recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. De nuevo te digo, ¿dónde están tus pensamientos y tu corazón? ¿Qué es eso que te está causando miedo? ¿Eso es contrario a tus deseos o a los deseos del Señor? ¿Es contrario a tus pensamientos o es contrario a la voluntad del Padre? Miedo también se trata de una alteración de ánimo, del ánimo, que genera angustia ante un peligro real o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Nuevamente, el pueblo de Dios debe mantenerse en paz en todo momento. No importa las cosas que veamos, vamos a ver cosas difíciles. Y el pastor hablaba el miércoles de la escatología general y cómo las cosas que se ven hoy día en el mundo causan ansiedad en las personas. Pero de nuevo, el Señor nos llamó a tener paz. Y como podemos tener paz únicamente es en Él. Es en Él. Si tus pensamientos se alinean al propósito y la voluntad de Dios en tu vida, vas a estar en paz y no te van a dar miedo esas cosas que vas a ver. Y vamos a ver cosas difíciles y cada vez van a ser más difíciles. Eso está escrito y lo sabe todo el mundo. Pero eso no te puede robar tu paz. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo hoy en día? ¿Qué es eso que nos roba la paz hoy en día? ¿Y sabes qué? Que es que a todos nos pasa. En algún momento dado, como decía ahorita, vienen situaciones, vienen cosas que nos tambaleamos, nos entra duda. Y te hago la pregunta para que pienses, te la lleves y estudies en tu casa. ¿Qué es eso que te da duda? ¿Qué es eso que te está tratando de robar tu paz hoy día? Porque como decía ahorita, aún dentro de las iglesias hay gente que no tiene paz. Cuando la palabra me llama, el Señor Jesús nos llama a tener paz en Él. Así que, ¿qué es eso que te está robando la paz? ¿Qué es eso que te quiere robar tu paz? Por ejemplo, hay gente que por la situación financiera pierden su paz. Hay gente que la situación financiera acaba con su paz y su tranquilidad. Que estamos viviendo tiempos difíciles, que la inflación está horrible, sí. Pero ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Tu esperanza está en el Señor o tu esperanza está en lo que estamos viendo en el mundo, lo que estoy viendo en el banco? Hay gente que la salud le roba la paz. Hay gente que el diagnóstico de un médico, la enfermedad, la condición que tiene, le roba la paz. Situaciones familiares, por ejemplo. Situaciones que le roban la paz a cualquiera.
a cualquiera. Lo que está pasando en el mundo, guerra, terremotos, problemas, hasta los globos chinos, eso le quita la paz a alguna gente. Los famosos globos chinos, eso. Pero yo vine a decirte hoy que tengas paz, porque hay uno que venció todo. Se llama Jesucristo y Él te dijo que tuvieras paz en Él. Como te decía ahorita, hay niños que cuando ven una situación de miedo se agarran de su papá. Hay otros que corren y se esconden. Y eso lo vemos en las iglesias. Hay gente que viene a la iglesia y cuando aprieta la prueba o llega la dificultad salen corriendo. Y no los volvemos a ver. También están los que van por el otro lado, ¿verdad? Que vienen cuando tienen dificultad y cuando todo está bien se desaparece. Eso no lo despinta nadie, ¿verdad? Los dos existen. Y también están los niños que ven el peligro y dicen, vamos a probarlo, y después cogen el cantazo y van corriendo donde mamá y papá, pero como quiera regresan donde mamá y papá, ¿verdad? Esos son los traviesitos. Por ahí señalaron a una. Pero ¿sabes qué? Que los discípulos estaban reunidos, volviendo a Juan 19, los discípulos estaban reunidos, tenían miedo de los judíos, tenían las puertas bien cerradas y ahí estaba el Señor en medio de ellos. Y yo vine a decirte nuevamente, ¿qué es eso que te roba la paz? Mencioné algunos ejemplos, finanzas, salud, familia, las situaciones que estamos viendo. No importa lo que estamos viendo, no importa todas esas situaciones, el Señor está reunido, está aquí. La pregunta es si tú lo ves o no lo ves. Si lo crees o no lo crees. Jesús estaba resucitado en medio de ellos. Apareció. Y obviamente, como te dije ahorita, la palabra él había dicho en Mateo 18:20 que él iba a estar donde hubieran 2 o 3 en su nombre. Y ahí estaba él y se mostró visible para que ellos empezaran a verlo y a entender. Porque ellos tenían que comprender lo que era la resurrección del Señor Jesús. Entonces, el Señor llega y les dice, la paz sea con ustedes. Nuevamente, me llamó mucho la atención cuando lo vi y cuando lo vi en diferentes textos, porque yo decía, ¿por qué él le dice a los discípulos, la paz sea con ustedes? Y yo sé que eso sabemos que es un saludo común de esos tiempos. Y me acordaba cuando en la iglesia católica, cuando le decían a la gente la paz, lo que hacían era darle la mano al de al lado y ya. Eso es lo que se hacía o se hace en la iglesia católica. Pero la paz del Señor es mucho más que eso. El Señor llegó en ese momento que quizás pudiéramos decir que era el momento más difícil para ellos, para los discípulos. En ese momento sumamente difícil, lleno de miedo, de duda, de ansiedad, ahí estaba el Señor en medio de ellos. Reconociendo la necesidad de sus corazones, les decía, tengan paz. Ellos tenían que entender en ese momento que la paz que ellos necesitaban era con Él, era a través de Él. Por eso Él estaba ahí en medio de ellos. Pero en sus corazones había duda. Por eso fue que el Señor se movió a mostrarle sus heridas. El Señor se mueve a mostrarle sus heridas y les enseña. Voy a leer textualmente, dice, mientras hablaba le mostró las heridas de sus manos y su costado. Había incredulidad, había duda, y el Señor no solamente se apareció resucitado, sino que también le tuvo que enseñar las heridas para que creyeran. Había duda y había incredulidad, todavía no entendían. Y yo en esta mañana te quiero comentar brevemente que al igual que como le pasó a los discípulos en ese momento, que quizás fue el momento más difícil de su vida, en el momento o en uno de los momentos más difíciles de mi vida, el Señor Jesús fue bien real en mi vida. Cuando iba de camino al hospital con un derrame cerebral. Cuando estaba en un momento de una ansiedad que no podía.
el Señor fue bien real y me habló y me trajo paz. Yo te puedo contar eso como mi testimonio. Porque me identifico con lo que pasaba con los discípulos ahí. Había miedo, había temor, había duda, había ansiedad. Y en mi proceso, en mi momento de miedo, de ansiedad porque no entendía lo que estaba pasando conmigo. No entendía qué estaba sucediendo con mi salud, ni qué iba a pasar, no tenía idea qué iba a pasar después. Entraba la duda de qué va a pasar. ¿Me voy a quedar así? ¿Cómo va a afectar eso a mis hijas? Pero en medio de toda esa dificultad y de todo ese miedo y esa ansiedad, el Señor fue real en mi vida y me habló al oído y me trajo paz. Y yo te quiero compartir esta mañana, porque así como los discípulos necesitaron ver las heridas del Señor también para salir de incredulidad y creer, te cuento la mía, de mi proceso, que no compara, obviamente. O sea, lo que me pasó a mí no compara para nada, pero hay otros hermanos aquí que tienen heridas que pueden compartir, que hemos visto aquí testimonios de sobrevivir cáncer, trombo, coágulos, ¿verdad que sí? Depresión, dolores de espalda, sanidad contra aneurisma, derrame cerebral, liberación de depresión, sanidad contra alergias y ansiedades. Estoy mirando a ver si se me queda alguno. Aquí nada más, ¿cuántas heridas podemos compartir unos con el otro? A modo de testimonio, para que tengamos paz. Así como el Señor Jesús compartió sus heridas, yo te digo esta mañana, mira a tu alrededor y mira todos los testimonios de lo que el Señor ha hecho con sus hijos. Así que ten paz. Ten paz. Olga, tiroides fue, ¿verdad? Tiroides también, sanidad, vesícula. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A punto de pasar una cirugía de la vesícula y no la tuvieron que operar porque Dios la sanó. Así que mira las heridas que hay aquí, ¿verdad? Lo digo las heridas en el sentido de cicatrices, por así decirlo, marcas de cómo el Señor ha trabajado con cada uno de nosotros. Nuevamente, cuando vengan los momentos de duda, cuando vengan los momentos difíciles, recuerda todos estos testimonios que te acabo de contar. Y quizás las personas que están viéndonos a través de YouTube o Facebook, quizás no pueden o no conocen las historias que conté, pero ciertamente nada más en esta casa, déjame ver cuántos fueron, a ver si los puedo contar, déjame ver. Cáncer, hablé de depresión, hablé de dolor de espalda, hablé de alergias, ansiedad, derrame cerebral, aneurisma, trombo, vesícula, casi alrededor de 10 testimonios mal tasados. Múltiples casos de cáncer que se han sanado en esta casa, para la gloria de Dios. Así que cuando vienen esos momentos difíciles que quieren robarte la paz, que quieren poner duda en tu corazón, yo te recuerdo, mira las heridas, como hizo el Señor Jesús, le mostró las heridas a sus discípulos. Y mira todos estos testimonios que podemos compartir con ustedes de lo que el Señor hace. Entonces, estamos hablando de tener paz, pero ¿qué significa la palabra paz? En el diccionario de la Real Academia Española te dice que es una situación en que no existe lucha armada entre un país u otro. Y eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero sí tiene que ver, porque no hay lucha. Nosotros no tenemos que luchar con nada, porque es que nuestro Señor Jesús venció todo ya. Él venció por nosotros, venció la muerte, nos dio vida eterna y nos da paz. Entonces yo no tengo que luchar para tener paz, sino tengo que confiar en Él.
Dice el diccionario que paz es una relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos y conflictos. Dice también que es un acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. La paz también puede referirse al tratado o convenio que se establece entre gobernantes para poner fin a un conflicto bélico. La palabra nos enseña que el Señor Jesús puso fin al conflicto que había, que era nuestro pecado. Nuestro pecado nos separaba del Señor, de Dios. Y el Señor Jesús puso fin a eso a través de su sacrificio. Podemos tener acceso directo al Padre a través de Él, pero solamente a través de Él. Entonces, el diccionario también me dice que paz es ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. A veces los problemas son como ruido que te están ahí en el oído, en la mente, comiéndote la mente. Eso te quita la paz. Pero cuando viene, de nuevo, cuando vienen esos pensamientos, tienes que descartarlos. Tienes que reenfocar tu mente, reenfocar tu corazón en lo que realmente es importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Te hablaba ahorita de que los discípulos tenían miedo porque sus pensamientos no estaban alineados con los del Señor, porque ellos todavía no estaban entendiendo el propósito. Así que si estás pasando por un proceso donde las situaciones, lo que estás viendo, te está causando perder la paz porque te está comiendo la mente, no te deja o sea, estás todo el tiempo pensando en eso, no te deja tranquilo. Yo te estoy diciendo esta mañana, cambia el canal, enfoca tu mente en el Señor. Pregúntale a Él qué es cuál es tu voluntad, Señor, qué tú quieres que yo haga, qué debo yo hacer. Dice el diccionario que paz es el estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. O sea, del que está lleno de Jesucristo, lleno de Cristo y del Espíritu Santo. Porque si tú estás lleno de Cristo y del Espíritu Santo, hay paz en ti, no estás perturbado por los problemas. No estás angustiado por los problemas. Te voy a leer la traducción JF no autorizada del diccionario de paz. Y traducido a mis propias palabras, paz es un estado de ánimo que produce en el creyente emociones relacionadas con tranquilidad y confianza, a la vez que calma toda preocupación. Tú necesitas paz en esta mañana, necesitas tranquilidad en tu vida, tiene que haber confianza en el Señor para poder llegar a ello. Tienes que confiar en Dios. Tienes que enfocar tu mirada en Él y no en el problema. Enfocar tu mirada en Él y no en las finanzas. Enfocar tu mirada en Él y no en lo que está pasando en el mundo. Y no en la salud. Enfocarte en Él para que puedas tener paz. Fíjate que el Señor le mostró sus heridas, les dijo que tengan paz y luego de eso, creo que es el versículo 20, le dice que así como el Padre me envió a mí, los envío yo. Aquí está. Versículo 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El Señor se le aparece a los discípulos, les muestra sus heridas, les recuerda que tienen que tener paz en Él y también les dice que así como Dios lo mandó a Él, como el Padre mandó al Hijo, Él los enviaba a ellos. Y me quiero detener ahí porque estamos hablando de tener paz y Dios envió a su Hijo ¿a qué? A esta tierra, a morir por nosotros, a ser crucificado. Él sufrió y la pasó difícil por nosotros. Y Él le está diciendo a los discípulos que así como Dios lo envió a Él, así Él nos envía a nosotros. Que yo te estoy diciendo esta mañana que en Él podemos tener paz, pero sí van a haber problemas. Sí van a haber situaciones difíciles. Él la pasó bien difícil. Él la pasó bien difícil. Pero se mantuvo en paz. Cuando se acercaba el momento, registra la palabra que él sentía esa
pudiéramos decir ansiedad, ese miedo, él sentía el peso del pecado, lo que venía no era fácil. ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? Se apartó, o sea, esa palabra hoy día no, ¿verdad? Quizá la malinterpretan. Se fue aparte a orar directo con Dios. Se retiró, gracias. Se retiró, se fue a solas con Dios a orar y a pedirle al Señor qué fue lo que él le pidió. Que no sea mi voluntad, más que sea la tuya, Señor. Así que vamos a tener dificultades. Vamos a tener problemas, pero debemos mantenernos en paz. Él se mantuvo en paz en el proceso. Y si Él pudo, y Él dice que nos toca hacerlo, nos toca hacerlo. Y nos dio al Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Por eso dice el versículo, creo que ahora es el 22, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. El Señor nos dejó al Espíritu Santo para que lo tengamos como consolador, como guía, lo vamos a necesitar. Vamos a ver situaciones difíciles, vamos a pasar problemas. Nada se compara con la dificultad que Él tuvo que pasar por nosotros. Pero Él ya venció. Esa es nuestra esperanza mayor. Ya Él venció. Y si Él venció y Él me mandó a seguir caminando, creyendo en Él, yo tengo que mantenerme en paz y tranquilidad, creyendo y caminando. Entonces, más adelante en el capítulo 20 de Juan, vamos a tocar entonces el tema de los incrédulos, porque entonces en el versículo 24 aparece Tomás. Versículo 24 aparece Tomás y dice la palabra que Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Versículo, estoy en el 26, exacto. Las puertas estaban bien cerradas, como te decía ahorita, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. ¿Y qué le dijo? La paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Versículo 28, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme. Tomás el incrédulo no creía por lo que le contaron sus hermanos discípulos que habían visto al Señor Jesús, que el Señor Jesús se les apareció. Él no creía y en buen puertorriqueño se puso guapo. Dijo, yo quiero meter la mano en las heridas porque yo no le creo. Hasta que yo no lo vea me tiene que convencer. Y a veces nos ponemos así con el Señor. Es una realidad. A veces la incredulidad nos lleva a ese punto. Nuevamente, conté como 10 testimonios aquí, mal tasados, que debería ser suficiente para cualquier creyente reconocer lo que el Señor ha hecho y creer un poquito. Pero hay gente que es incrédulos y duros, así como Tomás, que quieren meter la mano en la herida para por fin creer. Es una realidad que hay gente incrédula dentro de la iglesia. Hay gente incrédula que dicen que son cristianos, pero en su corazón hay dudas todavía. Mira a Tomás. Entonces, nuevamente te lo menciono, lo repito. Si hay duda en tu corazón, hay incredulidad en tu corazón, no vas a tener paz. No te vistas que no vas, como dicen. No vas a tener paz. Entonces, la pregunta que yo te hago en esta mañana es si tú quieres tener paz y tú vas a creer sin ver o tienes que ver para creer, como le pasó a Tomás. Si tú quieres vivir en paz, tú quieres recibir la paz del Señor, tienes que creerle. No hay de otra forma, tienes que creerle. La palabra dice que esa es la paz que el mundo no entiende. Porque es que hasta que tú no le crees y no lo conoces, no la vas a entender. No la vas a conocer como el Señor te da esa paz. Y es difícil, para los incrédulos se les hace difícil soltar la incredulidad.
Los incrédulos, como Tomás, trancados, se cierran. Pero yo vine esta mañana a decirte que tienes que esforzarte un poquito en creer. Suelta la incredulidad y esfuérzate un poquito en creerle. El Señor lo único que pide de nosotros es que le creamos. Pero somos tan incrédulos que queremos meter los dedos en la llaga para poder creer. Hay que tener cuidado con eso. Después no nos podemos quejar cuando vienen los problemas y las situaciones. Porque es que si le pides que quiero meter el dedo en la llaga, pues quieres conocerlo de verdad, pues vas a pasar procesos chéveres. Así que, ¿qué hemos estado hablando en esta mañana? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué hemos podido aprender de este relato de los discípulos en Juan 20? Los discípulos, en medio de la persecución, llenos de miedo, aún asustados, estaban reunidos, se mantenían unidos. Y eso es importante y nos toca a nosotros también hoy día, porque nos apoyamos unos a otros, como hacíamos ahorita. Todo ese montón de testimonios que estamos contando es para fortalecernos unos a otros. Glorificamos al Señor por lo que ha hecho y nos fortalecemos unos a otros al ver las cosas hermosas que el Señor hace en las vidas de cada uno. Entonces, en medio de esa situación de miedo, a la misma vez, huyendo de la persecución, Jesús se aparece entre medio de ellos. Y tú sabes qué, que Jesús siempre estaba ahí con ellos, lo que pasa es que ellos no lo veían. Él tuvo que hacerse visible para que ellos lo vieran, para que lo comprendieran. Hay gente que van a necesitar que el Señor se le aparezca así para que crean. Pero hay gente que necesita una experiencia a ese nivel para poder creer. Pero yo vine a decirte que no seas como Tomás y que te esfuerces un poquito en creer y cree primero porque tú vas a poder ver lo que él va a hacer. Jesús vino a traerle paz a los discípulos y a la misma vez los encomendó a ir al mundo a predicar, a expandir su palabra. Pero yo no puedo expandir su palabra, yo no puedo llevarle su palabra a otros si en mi corazón no hay paz. Yo no puedo llevarle la palabra del Señor a mi hermano si en mi corazón hay duda, si en mi corazón hay angustia, hay temor, hay ansiedad, por el problema que sea, los que hablamos ahorita. Tengo primero que llenarme de Él, llenarme de su Espíritu Santo, llenarme de su paz para yo poder hablarle a mi hermano. El Señor nos está llamando a que nos llenemos de Él, de su paz, que nos mantengamos firmes en el camino. Estamos viendo cosas difíciles, como mencioné ahorita, y las vamos a seguir viendo. Pero el Señor nos llamó a tener paz en Él. Mira lo que dice Isaías 26, versículo 3. Lo tengo aquí. Isaías 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Como te decía ahorita, si necesitas paz, si necesitas renovar tu paz, tener paz nuevamente en tu corazón, la palabra nos enseña a que tenemos que primero enfocar nuestros pensamientos en Él. Enfocar nuestro corazón en Él. Nuestros deseos, no es mi voluntad, es la del Padre. Así que yo te invito en esta mañana, pónganse de pie. Yo los invito, cuando venía de camino esta mañana, el Señor me traía a memoria, además de que tengo que echarle gasolina al carro, me acordaba que tenía que echarle gasolina, me traía de memoria, no, pues te lo traigo por ejemplo, porque venía pensando, tengo que echar gasolina, pues voy a echar cuando salga, pero el Señor te invita esta mañana, que es como cuando el carro se te está quedando sin gasolina. Si te estás quedando sin paz, el Señor te llama esta mañana a que vengas a recibir la paz del Señor, que vengas a sus pies. Así que pónganse de pie, vamos a orar. Si alguien necesita oración especial, si alguien necesita ser renovado por el Espíritu Santo, si necesita renovar sus fuerzas, si te estás quedando sin paz, por la situación que sea, este es el momento, como decíamos ahorita, como los niños, agárrate de papá, abrázalo, como decía la canción, qué lindos son los brazos de papá.
Dios es bueno, nuestro Dios es maravilloso. Y Dios nos está llamando a renovarnos en Él, a tener paz en Él. Nos está llamando a concentrar nuestros pensamientos, nuestro corazón en Él. Necesitas renovar tu paz, tienes el tanque vacío, un cuarto de tanque, medio tanque, necesitas llenar tu corazón de paz, de esa paz que solamente nos da Él. Vamos a orar al Padre Todopoderoso para que sea Él llenándonos de esa paz. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, mi Dios amado, por tu palabra, Señor. Padre, yo te presento a los hermanos que están aquí presentes, mi Dios, los hermanos que han de escuchar esta palabra en algún momento, mi Dios amado. Padre, necesitamos de tu paz día a día, Señor amado. Padre, los problemas nos agobian, Señor amado, las situaciones, Padre amado, nos hacen a veces dudar, Señor. Pero qué linda es tu palabra, mi Dios amado, que me recuerda que no importa lo que esté pasando, mi paz depende de ti, que tú eres, Señor amado, el Dios Todopoderoso, Señor, que tú eres el que venció la muerte, Señor amado, que tú venciste, que tendremos aflicciones, pero tenemos que tener ánimo, Señor. Padre, yo te pido que seas tú dándole ánimo, dándole nueva fuerza a mis hermanos, Señor. Danos nuevas fuerzas, Señor. Danos ánimo, mi Dios amado. Danos paz, mi Dios amado. Padre, danos la sabiduría, Señor, para cuando vienen los momentos difíciles, Señor. Cuando vienen las dudas, porque nos llegan todos los días, mi Dios. Cuando viene la duda, Señor, danos la sabiduría, Padre, para ser como un niño y agarrarnos de ti, Señor. Danos la sabiduría para acudir a tu palabra, Padre Santo. Danos la sabiduría para escuchar tu voz, Señor. Danos el discernimiento para escuchar tu voz. Tu voz que nos dice que tengamos paz. Danos fortaleza para seguir caminando, Señor. Danos el discernimiento, Padre, como decía hace un momento, para escuchar tu voz, llenarnos de tu paz, mi Dios, porque como dice Isaías 26, Señor amado, necesitamos alinear nuestros pensamientos con los tuyos, Señor. Alinea nuestros corazones con el tuyo, mi Dios amado. Padre, que sea tu voluntad y no la nuestra, mi Dios amado. Sé tú dándonos paz, mi Dios. Sé tú fortaleciéndonos, Señor amado. Danos nuevas fuerzas, Señor. Danos nuevas fuerzas, Señor amado. Danos la sabiduría, mi Dios amado, para ayudar al que necesita también ser fortalecido, Señor amado. Padre, muy respetuosamente, mi Dios amado, compartimos ahorita testimonios de las grandes cosas que tú has hecho aquí, Señor amado, con mis hermanos. Y yo sé que eso es muy poquito comparado con muchas cosas que tú has hecho, Señor amado, por tus hijos, Padre Santo. Que sea de fortaleza para aquel que está al alcance de nuestra voz, mi Dios. Que puedan entender que tú eres un Dios real, Señor amado, que tú estás presente en nuestras vidas, Señor, y que eres tú, Señor, el que nos da paz. Eres tú el que nos da fuerza para seguir caminando, Señor. Manténnos llenos de tu Espíritu Santo, llenos de ti, Padre Santo, para que podamos tener paz, no importa lo que suceda, Señor. Te pido, Señor, que fortalezcas a cada uno de los hermanos, Señor amado. Dales paz en sus corazones, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, hermanos.